¿Qué es lo más insólito que puede ocurrir en un juzgado civil? Llevo casi 2 décadas ejerciendo como magistrado en un pequeño tribunal de provincia y les aseguro que he presenciado disputas ridículas, desde parejas peleando por colecciones de tazas viejas hasta pleitos vecinales absurdos. Sin embargo, hay un expediente en particular que jamás podré borrar de mi mente. Se trataba de una querella formal por acoso psicológico y alteración del orden público. El demandante era un hombre de unos 45 años, notablemente estresado y con una calvicie bastante avanzada. En el lado opuesto se encontraba la acusada, una tierna anciana de 73 años que tejía pacíficamente un suéter de lana en su asiento. El motivo de la discordia judicial era la mascota de la señora, un gran perico verde bautizado como Coronel. El hombre sostenía firmemente que su vecina había adiestrado minuciosamente al ave para proferir insultos denigrantes cada vez que él salía a su jardín trasero. Y las ofensas no eran menores, según su declaración, el animal le gritaba a todo pulmón infiel fracasado. La sesión arrancó con las intervenciones de los defensores. El representante del afectado era un abogado recién egresado que lucía un saco 3 tallas más grande de lo normal, quien golpeaba el estrado con vehemencia asegurando que su cliente padecía un cuadro severo de ansiedad crónica porque ya ni siquiera podía regar sus plantas sin que el ave lo humillara desde la propiedad contigua. Por su parte, el defensor de la abuela simplemente movía la cabeza con fastidio, argumentando que un pájaro carece de raciocinio y que el demandante distorsionaba la realidad debido a las enormes deudas económicas que tenía con varios residentes de la zona. Intentando mantener la solemnidad del cargo, le concedí la palabra al afectado para que rindiera su testimonio directo. El sujeto se acomodó en el banquillo con el rostro encendido de indignación. Afirmó que la anciana le guardaba un profundo rencor y que pasaba horas adiestrando al plumífero junto a la ventana. Para empeorar la situación, el hombre intentó recrear el sonido del ave en plena sala, distorsionando la voz y chillando infiel fracasado, infiel fracasado. La oficial judicial que tomaba el registro tuvo que fingir un ataque de tos incontrolable para abandonar la sala corriendo por un vaso de agua. Al llegar el turno de la señora, adoptó una postura angelical, moduló una voz sumamente dulce y juró ante el tribunal que Coronel era una criatura inofensiva que únicamente sabía entonar los cantos de su club de fútbol preferido y pronunciar el nombre de su tataranieto. Aseguró que jamás le había enseñado una sola grosería y que, en realidad, el vecino provocaba constantemente al animal arrojándole canicas a la cerca divisoria. El verdadero caos se desató cuando el litigante de la anciana solicitó ingresar un elemento probatorio contundente que guardaba en su vehículo. Tras concederle el permiso, regresó al recinto cargando una enorme jaula metálica cubierta por una densa manta oscura, colocándola justo en el centro de las mesas de debate. La dueña soltó un lamento dramático exclamando que su adorada mascota sufriría un trauma irreversible. Sin perder tiempo, el defensor retiró el cobertor de un solo tirón, revelando al imponente perico verde que miraba a todos los presentes con absoluta confusión. El abogado solicitó formalmente realizar un experimento en vivo en ese mismo instante. Aunque le advertí seriamente que mi tribunal no era un parque interactivo, la intriga colectiva terminó ganando y permití el procedimiento. Se ordenó silencio total en la sala. El demandante se puso de pie con prepotencia, se aproximó al encierro, cruzó los brazos y clavó su mirada fijamente en el ave. El animal parpadeó un par de veces, caminó de un lado a otro sobre su percha de madera y comenzó a acicalarse las plumas con total indiferencia. Transcurrieron varios minutos en un vacío incómodo y silencioso. El hombre, perdiendo los nervios ante la falta de respuesta, retrocedió unos metros y comenzó a gesticular de manera ridícula, simulando que pasaba una podadora de césped imaginaria por el suelo mientras afirmaba que ese comportamiento habitual detonaba la reacción del animal. La estampa era completamente absurda, un sujeto maduro portando un traje formal haciendo mímica de jardinería frente a un perico en medio de una audiencia judicial. Coronel emitió un chasquido, estiró el plumaje del cuello y los presentes aguantaron la respiración. De repente, el ave comenzó a silbar una melodía deportiva en un tono sumamente bajo. La anciana exhibió una enorme sonrisa de victoria y me aseguró que aquello demostraba su total inocencia. El sujeto estalló en cólera, propinó un fuerte puñetazo sobre la madera y vociferó que la mujer le había suministrado algún tipo de sedante al animal antes de ingresar al edificio. Su propio asesor legal intentaba sujetarlo del hombro desesperadamente para obligarlo a sentarse. Completamente agotado por semejante espectáculo mediático, golpeé firmemente mi mazo y declaré la sesión suspendida, anunciando que evaluaría las grabaciones previas antes de emitir un veredicto definitivo. Acto seguido, le ordené al litigante que cubriera nuevamente la estructura y desalojara al animal del recinto. Justo en ese preciso segundo, cuando el abogado levantaba el lienzo oscuro para tapar la jaula, Coronel extendió sus alas por completo, clavó sus ojos directamente en mis ojos y lanzó el chillido más agudo y potente que he escuchado jamás. Pero la ofensa no fue dirigida al vecino. El perico me apuntó directamente y gritó con una claridad pasmosa: «Ponte a trabajar, juez Calvo». Calvo fracasado. El recinto entero quedó petrificado en un silencio sepulcral. Yo me deslicé la palma de la mano por la coronilla, confirmando una vez más que efectivamente carezco por completo de cabello en esa zona. La anciana perdió todo el color del rostro, se cubrió la boca espantada y comenzó a balbucear incoherencias diciendo que no comprendía de dónde venían tales expresiones. El demandante, que rozaba la locura un momento antes, soltó una carcajada tan estridente que tuvo que doblarse por la mitad sosteniéndose las piernas para no terminar en el suelo. El joven litigante miraba alternativamente a todos lados con los ojos desorbitados, debatiéndose entre ocultar al animal o implorar perdón de rodillas. La oficial del juzgado abandonó toda compostura y soltó una risotada sonora que retumbó en las paredes del fondo. Por mi parte, opté por el silencio absoluto, me limité a observar fijamente a la dueña del ave, levanté el brazo señalando firmemente la salida y realicé un ademán tajante para que abandonaran el lugar de inmediato. El defensor colocó la manta a toda prisa y guió a la anciana a paso veloz tomándola del brazo. El vecino afectado se retiró secándose las lágrimas provocadas por el ataque de risa. Me quedé completamente solo en el estrado, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el corredor principal mientras la voz amortiguada del perico seguía retumbando débilmente bajo el tejido negro repitiendo Calvo fracasado hasta que finalmente cruzaron las puertas de la